Buenas noches, ayudante de laboratorio. Buenas noches, docente encargado de la materia físico-química. En este caso vamos a hablar sobre los cambios de fase y las reacciones químicas. En cuanto primero vamos a leer la pregunta que es planteada, que bueno, nos dice el tema general del equilibrio químico. Sobre el video tenemos que hablar sobre la ley de Chatelier, pero la ley de Chatelier con el equilibrio químico van casi de la mano. Pero hablemos un poco de los cambios de fase. Para que se produzca un cambio de fase, primero hay que describir desde qué descripción se está hablando. Pero si hablamos de una descripción micro-macro, las individualidades deberán sobrepasar la velocidad umbral. Entonces, al sobrepasar la velocidad umbral, cumple este cambio de fase. También se puede cumplir pero para que esto se cumpla debe cambiarse variables termodinámicas. Eso. Primero hablemos sobre el equilibrio químico. Primeramente, ¿qué es el equilibrio químico? El equilibrio químico nos da una reseña del estado que evoluciona un sistema químico de manera espontánea, el que tiene lugar una reacción química reversible. No obstante, en términos cinéticos del equilibrio químico, implica que la velocidad de transformación de reactivos a productos sea igual a la de productos en reactivos. Me debe dar igual. Eso hay que tener siempre en la cabeza. Entonces, una reacción química se debe dar en Kc y Qc. Hay que tener en cuenta que también el Qc a veces va a ser mayor que el Kc y el Kc va a ser mayor que el Qc. Entonces, esto genera que haya un aumento y una disminución en el numerador y vaya de reactivos a productos y de reactivos a productos y de productos a reactivos. Pero primeramente, ¿qué es un reactivo y un producto? Tenemos que tener en cuenta la ley de Chatelier y su fórmula, no su fórmula, el ordenamiento sobre la ley de Chatelier. En este caso tengo dibujado aquí, no sé si se vea, bueno, tengo dibujado aquí, la cual tenemos AA más BB. Tenemos dos flechas, hay que tener en cuenta, como yo les había explicado antes, hay que tener en cuenta que eh, siempre tiene que ir de reactivos a productos o de productos a reactivos. Entonces, si no estuviera solo una flecha, sería en cambio solo sería de reactivos a productos. Pero al estar las dos flechas, tenemos en cuenta que va de reactivos a productos. Entonces, al tener esto, el de acá, el de aquí, ese es reactivos y el de acá es productos. Entonces, ¿qué nos dice la ley de Chatelier? Hay que tener en cuenta que aquí en la ley de Chatelier existe la esotérmica e endotérmica. Entonces, si nos dan la variación de energía, si la variación de energía es menor, si la variación de energía es menor a cero, eso se le considera como esotérmica, lo cual va a la derecha, como habíamos mencionado antes, va de reactivos a productos. Entonces, como lo había mencionado antes también de QC menor a KC, es lo mismo. Aumenta el numerador y va de reactivos a productos. Tiene relación, pero en base a lo importante de todo es entender a qué dirección va, si es endotérmica, exotérmica. Pero como estamos hablando de exotérmica primeramente, la exotérmica es aquella que libera energía en forma de calor. Es la que libera. Entonces se le considera exotérmica y es menos cero. Pero en cuanto a lo siguiente, ¿cuándo se le considera endotérmica? Cuando la relación de energía es mayor a cero. Entonces se le considera exotérmica y en este caso va de izquierda a derecha. Como lo había mencionado, aquí tengo, va de productos a reactivos. Entonces, al ir de productos a reactivos, eso se le considera una reacción endotérmica. Hay que tener claro que la endotérmica en cuanto es aquella que absorbe, energía en forma de calor.
¿Qué nos dice la ley de Chatelier? Como nos había comentado el docente de físico-química, la ley de Chatelier nos dice que es la que se encarga en oponer cosas que no hagamos a nuestro sistema. Pero en sí, llegando a una ciencia exacta, no es aquella que se opone, que se llega a poner, es aquella que trata de equilibrar, es la trata de la que llega, trata de que llegue al equilibrio. Como hablamos también antes, el equilibrio químico es un equilibrio en un estado estacionario. Todo va de la mano. Va. Ya hemos hablado de reactivos, de productos, de térmica, isotérmica, de derecha a izquierda y ahora hablamos de equilibrio. Va de la mano. Pero también hay que hablar una definición sobre la ley de Chatelier. Los que nos dice que el equilibrio se rige por el principio de la ley de Chatelier, como les había mencionado. Principio de un sistema sometido a un cambio desajusta el sistema de tal manera que se cancela parcialmente el cambio. Q, ya lo mencioné antes, es el valor que disminuye la reacción hasta que permanezca constante al equilibrio, relación antes del equilibrio. También, ¿qué nos dice la ley de Chatelier? La ley de Chatelier explica este hecho considerando para un sistema en equilibrio químico. Entonces, mi sistema termodinámico, como nos habían planteado, debe estar en equilibrio térmico en estado estacionario. En estado estacionario que no va ni para adelante ni para atrás, está quieto ya por un tiempo, está en equilibrio. Entonces, ¿esto cuando se da? Esto se produce, se llega a producir por los cambios de fases. Se lo llega a producir y al estar en un tiempo determinado se lo considera un estado de equilibrio. Entonces, nos dice que la variación de concentración de uno de los componentes constituye una fuerza. El principio de Chatelier predice que el sistema se ajustará para huir el efecto causado por la reversión. Entonces, como le había mencionado, la ley de Chatelier opone cosas indebidas, pero la función principal es la que trata de que lleguemos al equilibrio. Entonces, se podría decir que eso es algo sobre la ley de Chatelier, pero mi sistema termodinámico son moléculas de sulfato de amonio. Hay que tener en cuenta que en mi caso, mi sistema es un sistema heterogéneo y es de fase sólida. Entonces, esa fase sólida y sus individualidades están muy compactas, muy ordenadas. Entonces, necesito un cambio de fase para intentar explicar el cambio de fase. Entonces, como lo había explicado ya en el ensayo, hay la fase líquida y la fase vapor. Entonces, ¿qué hice yo? Aumenté la temperatura en este caso para que haya un cambio de fase sólida líquida. Entonces, hay que haber un equilibrio bueno, un equilibrio químico que debemos saber si mi sistema es exotérmico o endotérmico, si libera, si absorbe, si va reactivos a productos, si es mayor o menor o a cero. Eso. Entonces, debo saber si mi sistema termodinámico se encuentra en estado estacionario o en equilibrio químico. Entonces, eso se lo explica más a fondo en el ensayo, como lo había hablado. Pero es todo sobre más de la ley de Chatelier, a mis palabras. Entonces, se puede hablar eso sobre la ley de Chatelier, pero espero primeramente haberme dado a entender lo que expliqué en base a mis dibujos y todo. Espero haberme dado a entender, espero que les haya gustado y eso, muchas gracias.